Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estar trabajando con algo que hasta ahora no habíamos visto, que son las coordenadas en Excel. Y si bien las clasifiqué en lo que es juegos en Excel, va un poco más allá porque vamos a tener que ir aplicando un poco de matemática. Y si alguna vez te preguntaste para qué estudiábamos con tanto esfuerzo la ecuación de la recta, la ecuación de la parábola, bueno, sepan de que al fin podremos utilizar algo como eso aplicado a la programación. Así que lo que están viendo en este momento, que no vamos a ver en este video porque tenemos que ver un montón de cosas antes, es un ejemplo del movimiento parabólico de una curva que pasa por 3 puntos, ¿sí? Así que bueno, de momento el efecto que estamos generando es curvo para que el desplazamiento de las cartas no sea recto y tan estricto, pero la idea es entender bien cómo funcionan las coordenadas y los desplazamientos y algunos efectos, ¿sí? Así que vamos allá. Sepan que para todos los casos vamos a estar trabajando generalmente con los ejes de coordenadas o los ejes cartesianos, conociendo al eje horizontal como el X, siendo el que apunta a la izquierda los valores negativos y el que apunta a la derecha los positivos, y el vertical, el Y, que el que apunta hacia arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. El asunto es que Excel solo va a trabajar con coordenadas positivas, es decir que tanto los X negativos como los negativos también no se van a estar considerando en este ejemplo. O sea, en ningún caso, porque Excel directamente trabaja con este panel. El asunto es que Excel no trabaja justamente de esta manera, sino que si bien el X sigue siendo una línea horizontal que apunta a la derecha, para la Y en realidad estaría apuntando hacia abajo. Así que eso es lo que primero tenemos que entender al trabajar con coordenadas. Es decir que en realidad estaríamos trabajando con una reflexión alineada al eje de X, ¿sí? Es decir que no estaríamos dando vuelta el eje cartesiano. Pero al momento de trabajar con funciones matemáticas, al momento de querer especificar en un punto, por ejemplo para x10 y para y15, nosotros tendremos que hacerlo en código de la misma manera que lo haríamos en cualquier caso, solo que Excel automáticamente lo estaría colocando, por ejemplo, en una posición reflejada hacia abajo. De todas maneras, eso solamente es para que lo entiendan, para que se entienda de que el eje de las Y para abajo sigue siendo positivo y no negativo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Si por ejemplo nosotros necesitaríamos hacer un movimiento de un punto A a un punto B y trazar la trayectoria, por lo que estuvimos trabajando hasta ahora, lo que necesitaríamos es un bucle. Pero la cuestión es de qué punto a qué punto. Bueno, no se preocupen, vamos paso a paso. Bueno, vamos a insertar un objeto grabando macro. Y lo vamos a hacer grabando macros porque, aunque nosotros no lo sepamos, no lo veamos en ningún lado, al momento de dar el clic inicial para insertar el objeto, ya estamos determinando en Excel cuál es la coordenada en X y cuál es la coordenada en Y de este objeto. Sabiendo otro tema, que el punto de coordenada no es el centro, sino que es también el borde superior izquierdo. Es decir que este pequeño circulito es el punto de coordenadas de este objeto. El resto son solo medidas de ancho y de alto, que también se configuran con el mouse cuando nosotros estamos insertando el objeto. Pero el asunto está en que al ver cómo se grabó, vemos que la macro determinó que en la hoja donde estamos parados, en la Active Sheets, vamos a trabajar con objetos o con formas, como lo quieran llamar, o como no sé cómo se traduciría mejor. Yo esto lo manejo mejor identificándolo como objetos, ¿sí? Vamos a insertar un objeto, el cual, fíjense que acá está escrito que es un objeto oval, pero ustedes saben, porque también lo hemos visto con anterioridad, que aunque acá esté escrito un valor en texto, realmente lo que estamos pasando es un número. Vamos a hacer el ejemplo con F8. Vemos que si nos posicionamos ahí, el sistema me dice que en realidad estamos insertando un 9. Pero Excel sabe, por una biblioteca mejor dicho un diccionario que tiene, que lo que estamos insertando es un óvalo. Lo que nos pide a continuación es la coordenada en X. Es decir que esta distancia es X, ¿sí? Esta distancia, que en los ejes cartesianos la conocemos como X, para Excel o para Visual la conocemos como left, como izquierda, ¿sí? Es la distancia desde el punto de coordenadas del objeto hasta la izquierda, o hasta el punto 0, también se puede entender. Lo mismo con la parte del eje cartesiano de la Y. Nos está pidiendo qué distancia tiene hasta la barra superior de la columna 1. ¿Sí? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, lo que sigue a continuación es la medida para alto o ancho. Ahora realmente no me acuerdo
si este es alto y este es ancho, pero bueno, básicamente si no es uno es el otro. Entonces vamos a, por ejemplo, poner 20, 20, y como cambiamos los valores que vamos a pasar por parámetros, al continuar con el F8 me inserta otro objeto en esta posición. Atención, fíjense que al insertar el objeto sigue seleccionado, y eso está hecho a propósito, porque ayuda a las macros, porque si nosotros quisiéramos seguir trabajando con este objeto, como por ejemplo para cambiarle el color, no tendríamos que hacer todo un sistema de búsqueda de objetos, porque cada objeto en Excel o en Visual tiene que tener un nombre para identificarlo. Hubo un video que hice hace unas semanas que había comentado que no me acordaba cómo encontrar los nombres de los objetos, y había mostrado con una macro cómo hacer para, una vez que tenemos seleccionado el objeto, cambiarle el nombre. Entonces yo ya ahí sabía cuál era el nombre. Pero bueno, la verdad es que el otro día por accidente me di cuenta que con Alt F10 tenemos la lista de todos los objetos insertados. Obviamente el nombre lo coloca el sistema automáticamente, y este que está seleccionado, fíjense que si yo le quito la vista, lo muestro invisible, ya no aparece. Bueno, ahí le quitamos la selección también. Era el objeto que se colocó, ¿sí? Bueno, de acá podríamos estar cambiando el nombre. Lo que sí lo vamos a hacer con macros. Así ven cómo justamente queda. Hagámonos cuenta que yo no le hice clic, sino que mantuvo la selección. Entonces después van a ver por macros cómo cambiamos el nombre. Vamos a poner mi punto. Esta sección también la vamos a estar utilizando más adelante, pero lo que a mí me interesaba era esto. Si yo esto lo copio, o mejor lo corto como hice, y lo pego acá, una vez que el objeto se insertó y que se mantuvo seleccionado, el sistema dice a lo que está seleccionado cambiarle el nombre a mi punto, ¿sí? Tratando de que no haya nombres repetidos, porque si no se complicaría todo. Bueno, lo que vimos hasta ahora nos sirve de algo práctico, o sea, lo podemos estar utilizando. Podemos estar acomodando un gráfico con macros, podemos estar insertando botones, que son lo que ustedes ven acá. Lo podemos estar insertando con macros para que solamente ciertas personas tengan acceso a ciertas macros. Luego tendríamos que asignarle las macros a los botones, pero también se puede hacer por código y es muy fácil, lo pueden hacer grabando macros para que se den cuenta cómo se hace. Así que si bien hasta ahora resulta un poco tedioso lo que estamos viendo, sepan de que tiene cierta utilidad, ¿sí? Pero bueno, continuando con el asunto de las coordenadas y los movimientos de objetos, vamos a dar un ejemplo de cómo hacer que un punto se mueva de un lugar a otro. Para eso vamos a crear un procedimiento que se desplaza en X, el cual vamos a estar necesitando la variable X de tipo doble. ¿Por qué doble? Porque las coordenadas tienen coma también. O sea, no solo se mueven de un punto, sino que también se pueden mover de 0, puntos, ¿sí? Bueno, y para generar un movimiento vamos a estar utilizando un bucle, que en el mejor de los casos sería el for, porque sabemos desde qué posición a qué posición vamos a hacer desplazar el objeto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que for va a desplazarse de 100, de 100 a 300. De momento no le demos importancia a la posición inicial del objeto. Está claro de que puede estar en 100 o no, pero lo que quiero mostrar como primer ejemplo es el desplazamiento, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a estar utilizando esta parte, ¿sí? Que fue cuando quisimos hacer el cambio de nombre. Esto básicamente lo que hace es seleccionar el objeto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar con qué objeto vamos a estar trabajando, tenemos que saber. Y no estoy hablando de objeto al círculo o al óvalo, sino que al nombre, con qué nombre vamos a estar trabajando. En este caso el nombre sería 23119 oval, que al seleccionarlo, ¿sí? Estaríamos trabajando con este. Pero ¿qué pasa? Acá estamos utilizando la propiedad select, y yo honestamente no necesitaría seleccionarlo para moverlo, así que lo que vamos a estar utilizando es solamente esta parte, que es, entendiéndose así, la forma de convocar el objeto, saber que estamos trabajando con este objeto. Pero para no repetir todas estas líneas en cada caso que lo tengamos que utilizar, vamos a utilizar un agrupador para evitarnos escribir siempre esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que decir que todo esto que está previamente escrito acá, punto para convocar la propiedad. ¿Y qué propiedad? La de la coordenada X. Pero como dijimos, X no está como X, sino que está como left. Vamos a decir que por cada vuelta del bucle vaya alimentando la variable X a la propiedad left. Si yo ejecuto esto con F5, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Veamos, ejecutémoslo con F8 mejor. Ahí se posicionó y vemos que está desplazándose. Pero ¿por qué cuando yo le doy F5
saltó directamente a la posición final. Y bueno, en realidad ya lo habíamos visto también en un video anterior, y es que necesita un refresco de pantalla. Entonces ahora sí, cuando le doy F5 vemos por fin el efecto de desplazamiento del objeto. Vamos a repetir este proceso, pero para que se desplace en el eje Y. Aparte de cambiar la variable Y, también tenemos que cambiar la propiedad. No vamos a estar trabajando sobre el left o sobre las coordenadas X, sino sobre las coordenadas Y, o mejor dicho, top. Entonces lo ejecutamos, y también sobre el eje Y va a ir desde el 100 hasta el 300. Y bueno, para terminar el video lo que vamos a hacer es matar dos pájaros de un tiro. Vamos a mostrar el efecto de trazado, pero de manera diagonal. Pero para eso lo vamos a complicar un poquito más. Aquí estamos con la ecuación de la recta, donde los que la tengan todavía en la cabeza, porque la hayan estudiado hace poco, porque realmente se acuerdan de esto, saben de que tenemos que estar analizando para una recta que pasa sobre dos puntos, la pendiente, que es m, y las dos coordenadas que vamos a estar trabajando, el cual para sacar m estaríamos necesitando esta función. Así que bueno, desplazamiento 2p de 2 puntos. Vamos a estar necesitando seguramente el x como doble, el y como doble, el m, perdón, dim, m que es la pendiente, como doble, doble. Vamos a guardar acá como comentario que el punto A va a ser, por ejemplo, de 100 para X y 150 para Y, y el punto B va a ser 500 para X y 250 para Y. Vamos a dejarlo ahí bien guardado para no olvidarnos. Entonces tenemos que calcular M para hacer la pendiente. M es igual, obviamente necesitamos estos dos paréntesis porque va a ir una división. Ahí va una división en realidad. Y acá va una recta. La recta es de 250 menos 150, ¿sí? Porque es el I final. Es el I final menos el I inicial. Todo eso dividido el X final, que es 500 menos 100. Tengan en cuenta, gente, de que esto no lo tengo preparado, o sea, lo estoy tirando valores como se me ocurran y veamos después cómo sale, ¿no? Bueno, esto lo que me determina es la pendiente. Lo que vamos a necesitar después es saber Y, pero Y la vamos a tener que ir calculando en el bucle. Así que yo voy a hacer un for que va a desplazarse en X. Por si no se entiende, lo que tenemos que hacer es, por cada punto que va avanzando X, tenemos que calcular qué valor le corresponde a Y. Y ahí ir determinando los puntos para ir generando el trazamiento o el movimiento. Eso también funciona para el movimiento, Entonces vamos a decir que esto va a funcionar en X de 100 a 500, ¿sí? Entonces, sabiendo ahora que X vale 100, tenemos que calcular cuánto vale Y. Y vale la pendiente por paréntesis, por las dudas voy a poner esto sobre paréntesis, más el 150. Pero acá, veamos. Sí, 150. Entonces, arriba es X, ¿sí? La variable X, menos la posición inicial de X, que es 100. Bueno, creo que está bien. No soy muy ducho en la matemática, pero si la primera vez X va a valer 100, ¿no se entiende de que Y tiene que valer 150? ¿Sí? Eso es una prueba que podemos hacer en este momento. A ver. 150, perfecto. Eso significa que el cálculo lo estoy haciendo bien, O sea, lo hice más que nada porque estaba un poquito inseguro. Bueno, ahora sí, sé cuánto va a valer X, sé cuánto va a valer Y. Entonces lo que tengo que hacer es insertar el objeto en la posición que corresponda. Para la coordenada X, ¿cuánto va a valer? X. Para la coordenada Y, ¿cuánto va a valer? Y. Y vamos a hacer que el tamaño sea de 10. Sí, porque no creo que sea tan grande. Y al final vamos a hacer que se inserte en la en la celda A1, aunque esto en realidad, saben, lo tenemos que hacer después de insertar, porque no vamos a hacer nada más. Bueno, a ver, me animo a tirar el trazado. Ah, que me estoy olvidando un detalle importante. Si no, no lo vamos a ver. Y bueno, como digo siempre, si Dios me acompaña... ahí está. Bueno, el único problema es que estamos viendo cómo se selecciona la celda A1. Tendría que encontrar un mejor método para esto. Tiene que haber una propiedad que deseleccione el objeto.
Hoy lo voy a averiguar, a ver si lo encuentro. Pero bueno, gente, esto que estamos viendo acá mata varios pájaros de un tiro, que en realidad lo vamos a estar viendo después, que es cómo desplazar o cómo generar un trazado desde un punto a un punto B, que los conocemos, considerando el eje de coordenadas de Excel, ¿sí? Así que en este caso, si nosotros tendríamos que estar moviendo una carta de acá hasta acá, bueno, ese sería el ejemplo, ¿sí? Bueno, sé que este video fue un poco diferente a lo que a veces hago, que es más que nada macros y macros y macros, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es ir haciendo algunos módulos, ¿sí? Esto, y dejarlos guardados, porque si yo mañana quiero hacer un pequeño juego no sé, llamémosle solitario, yo ya tengo guardado el procedimiento que me desplaza una carta de un lugar a otro y no lo tengo que volver a hacer. Así que por hoy terminamos lo que era la parte introductoria de las coordenadas y el movimiento de objetos, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo se va complicando un poco más si quiero desplazar un objeto de acá a acá, pero que no sea en línea recta, ¿sí? Así que se va a complicar un poco más. Espero que les guste, espero que lo piensen no solamente como un tema de un juego, como les dije antes, como también puede ser utilizado para mejorar su informe, ¿sí? Si ustedes saben que su informe terminó en la celda 12, podemos saber cuál es la coordenada de 12 y colocar el gráfico justamente al inicio de la 14, ¿sí? Porque sabemos cuál es la coordenada de la 14. Cuando terminemos toda esta sección de coordenadas, vamos a empezar a hacer algunos pequeños juegos, como el memory por ejemplo, para verlo en práctica cómo estaría funcionando mejor. Así que bueno, con esto me despido. Si les gustó el video, si les gusta la idea de lo que estamos por ver, like, compartan y suscríbanse. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.